Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del pueblo. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente. Esto es Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza y este domingo voy a platicar con la senadora por Movimiento Ciudadano y próxima diputada federal, Patricia Mercado, sobre el nuevo papel de las mujeres en la política nacional y qué rol va a tomar ella y su partido en este nuevo sexenio desde el Congreso. Además, el Mayo Zambada lanzó acusaciones contra políticos mexicanos y dio su versión sobre cómo fue detenido. Vamos a analizar este tema con los especialistas Jorge Fernández Menéndez y el abogado penalista Gabriel Regino. Pero primero, ¿qué le parece si revisamos lo más relevante de la semana en la política nacional e internacional? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección presidencial y entregó esta semana la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, confirmándola como presidenta electa de México. La magistrada presidenta Mónica Soto destacó la relevancia histórica de este hecho para las mujeres. Señora presidenta electa, al recibir la constancia que la legitima para gobernar nuestro país, se consolida en México nuestra reivindicación histórica, dignificándose el liderazgo de las mujeres en la vida pública. Y tras recibir la constancia de mayoría, Claudia Sheinbaum ofreció un mensaje donde destacó ser la primera mujer que llega a la presidencia de México. Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidenta electa una mujer, presidenta con A. Como lo he dicho en otras ocasiones, no lo asumo solo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal. El día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llegó sola. Llegamos todas. Y esta semana también Claudia Sheinbaum hizo otros nombramientos de su gabinete ampliado. Sorprendió la designación de Emilia Esther Calleja Alor al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Es un perfil técnico que lleva 20 años trabajando en la empresa pública y tiene experiencia en energías renovables. Además, la presidenta electa nombró a Alejandro Schwartz como próximo titular del IMSS Bienestar. Actualmente, él está a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y pertenece al grupo del secretario Jorge Alcocer y al tan cuestionado subsecretario Hugo López-Gatell. Por lo tanto, este nombramiento quedó en tela de juicio para muchos. Trabajaré a partir de hoy para que nunca más vivamos en un país donde quien no puede pagar quede sin atención médica. Por otro lado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación llevó a cabo una asamblea donde lanzaron un ultimátum al Poder Legislativo. Le exigieron discutir una reforma judicial integral que escuche las preocupaciones de los jueces y de no hacerlo, amenazaron con iniciar un paro nacional. La suspensión de labores como última medida la emplearíamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Pero la nota de injusticia, y subrayo, injusticia, ocurrió esta semana en Oaxaca cuando el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Juan Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos. Además, le quitó la medida de prisión preventiva a este hombre acusado de tentativa de feminicidio por el ataque contra la joven oaxaqueña. Este caso ha estado plagado durante 5 años de inconsistencias, violaciones a los derechos de la víctima y, por ende, revictimización de María Elena Ríos. Y como consecuencia de ello, he resuelto absolver a Rubicelio Hernández Ríos, Juan Antonio Vera Carrizal y Rubén Loaiza Chávez de la acusación que en su contra formuló la agente del Ministerio Público por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
La opinión pública generó tal escándalo que horas después, María Antonieta Esteva Domínguez, la jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Circuito Judicial de la Mixteca, revocó este fallo emitido para absolver a Vera Carrizal. Ordenó dejar sin efecto la boleta de libertad que se había otorgado a favor del acusado, así como de los otros involucrados en este feminicidio en grado de tentativa y que también estaban encarcelados e iban a ser liberados. María Elena Ríos, por su parte, subió un mensaje en redes sociales donde celebró este revés a la decisión del juez Ramírez Montaño y confió en que Vera Carrizal va a ser castigado con todo el peso de la ley y criticó al juez que ordenó la libertad de su agresor. También quiero hacer un llamado al tribunal para que lo quiten, para que lo remuevan, que deje de ser juez, y también un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que le remuevan, le quiten su cédula profesional, porque José Gabriel Ramírez Montaño de profesional no tiene nada, pero de corrupto lo tiene todo, y él usa el poder que tiene en su investidura como juez para ejercer violencia, impunidad y lacerar la vida de las mujeres e infancias en este país. La controversia de la semana la protagonizó el exgobernador de Chihuahua y ahora morenista Javier Corral, pues la Fiscalía Anticorrupción de su estado acudió a un bar en la Ciudad de México para detenerlo. Corral se comunicó con Ulises Lara, encargado del despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, para pedirle ayuda y él mismo acudió de inmediato al establecimiento personalmente para llevarse al exgobernador para protegerlo y evitar su detención, generando, una controversia legal, pues la Fiscalía Capitalina argumenta que nunca aceptó colaborar en este caso, a pesar de haber recibido la solicitud y de que exista un convenio entre ambas fiscalías. Por su parte, el fiscal anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela, comentó que están analizando el procedimiento legal para detener a Corral y, mientras tanto, es prófugo de la justicia. El exgobernador está declarado prófugo de la justicia del estado, en el estado de Chihuahua. Y para dar seguimiento al caso del Mayo Zambada, que analizaremos más adelante en el programa, la jueza Kathleen Cardone dio luz verde a que el cofundador del cártel de Sinaloa sea trasladado a Nueva York para enfrentar un juicio en el mismo tribunal de Brooklyn donde su socio Joaquín El Chapo Guzmán fue condenado en 2019. Zambada, que se encuentra actualmente detenido en la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, ya tuvo 2 audiencias iniciales ante la justicia, llevaba prófugo casi 50 años en México y era uno de los criminales más buscados por los Estados Unidos con una recompensa de $15 millones. Continuando con el resumen de la semana, en cuanto a los partidos políticos, tras la reelección de Alejandro Moreno como presidente del PRI, los legisladores electos del tricolor se reunieron para definir a sus coordinadores. Rubén Moreira va a repetir como coordinador de los diputados de este partido y Manuel Añorbe, quien por cierto fuera en el pasado especialmente cercano a Manlio Fabio Beltrones, hoy ha cerrado filas con Alejandro Moreno y ha quedado como coordinador de los senadores priistas, quienes emitieron un comunicado señalando que votaron para no admitir a Manlio Fabio Beltrones en su bancada por las declaraciones que hizo en contra de la reelección de Alejandro Moreno y que, según ellos, atentan contra la unidad del partido. Así lo dijo también el propio líder del PRI. A Manlio Fabio Beltrones, que al final del camino, esta no es una posición personal. Le encanta que hablen bien las columnas políticas de él, le encanta que digan es el político de mayor trayectoria, le encanta ese PRI que ya no existe, está cerca de los 80 años. Pero Manlio Fabio Beltrones respondió. Subió un video a sus redes sociales donde señala que su exclusión a la bancada del PRI no es legal y que forma parte de las ilegalidades de la dirigencia de Alejandro Moreno. Tan ilegal la asamblea como ilegal cualquier represión partidaria instaurada en mi contra o de alguien más. Más aspirante a tirano y dictador no podría ser. Xóchitl Gálvez lamentó, por otro lado, por el lado del PAN, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya desechado su impugnación a la elección presidencial, desestimando que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya cometido violencia de género y haya intervenido en el proceso electoral con sus conferencias mañaneras. Con este escenario, pues quedan 43 días del sexenio del presidente López Obrador y en lo que inicia el gobierno de Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre, los partidos políticos
republicanos siguen con su reacomodo de liderazgos cada vez más polémicos y prácticamente nadie hoy habla de diálogos ni acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Me voy al otro lado del estudio con mi compañero Juan Pablo de Leo a revisar si es verdad que Kamala Harris ya rebasó a Donald Trump, como dicen algunas encuestas. Juanpa, ¿cómo estás? Buenas noches. Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Vamos a revisar las últimas encuestas y temas interesantes que están viendo en los Estados Unidos con respecto no solamente a Kamala Harris y a Donald Trump, sino también a la elección de los vicepresidentes. Y te quiero dejar con una provocación que vamos a estar tocando la próxima semana. Pero si te parece bien, vamos a ver las opiniones favorables y desfavorables que tiene cada uno de los candidatos actualmente en los Estados Unidos. Estamos viendo el índice de favorabilidad y también de rechazo de Kamala Harris, un índice negativo de 48.1% y un índice favorable de 44.3%. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los índices que son desfavorables para Kamala Harris vienen a la baja y los índices de favorabilidad vienen al alza. ¿Qué es lo que sucede? Ella como vicepresidenta no tenía una buena aprobación por parte de la ciudadanía. O no sé si hizo un mal papel, pero no tenía la aprobación de la ciudadanía. Hizo un mal papel. O sea, hay que decirlo claramente, pero hay una maquinaria del Partido Demócrata en medios de comunicación, en la clase política, en redes sociales, que le está funcionando muy bien a Kamala Harris. De pronto pasó a ser una vicepresidenta mediocre, desaparecida, a ser una gran candidata, una candidata que genera expectativas, una candidata que genera posibilidad de triunfo, y vemos cómo estos índices se están tocando, es decir, de tener una distancia casi de 20 puntos, de 30 altos a 60 bajos, se ha venido cruzando y está prácticamente a 4 puntos de distancia entre lo poco favorable y lo muy favorable, lo que implica que está siendo una buena candidata, está teniendo una buena candidatura y hay una buena recepción por parte del público de lo que es Kamala Harris, de diferencia de vicepresidenta a candidata a la presidencia. Vamos ahora a ver los mismos índices, pero del expresidente Donald Trump, que también tiene unos índices que van más hacia lo desfavorable que hacia lo favorable. 52.2% lo ven con malos ojos, solamente 43% lo ven con buenos ojos, tiene una distancia de 10 puntos hacia lo desfavorable que a lo favorable. Es decir, en estos momentos vemos que tiene un mejor momento político, momento electoral Kamala Harris de lo que tiene Donald Trump. Se está moviendo un poco el índice de lo favorable hacia arriba, está descendiendo un poco el índice de lo desfavorable, pero la diferencia que tiene Donald Trump a lo que tiene Kamala Harris es que Donald Trump es un tipo polarizante. O lo aman o lo odian. Poder encontrar un punto medio con él es muy, muy complicado. Y esto se traduce a lo que hemos platicado acerca de los 6 estados columpio que van a terminar por definir la elección. Oye, que de ellos 4 ya tiene a Kamala arriba en las últimas encuestas. No, es correcto. Kamala Harris viene aumentando sus posibilidades en los números electorales. Vamos con la siguiente diapositiva, en donde vamos a ver los puntos también favorables y desfavorables de los candidatos a la vicepresidencia. También aquí parece ser una mejor elección Tim Walz de lo que fue J.D. Vance para Donald Trump. Las columnas azules son los índices favorables, la columna morada son los índices desfavorables y la columna naranja son los que no tienen opinión. Son 7 puntos más los que tiene Tim Walz de lo que tiene J.D. Vance y son 12 puntos los que tiene más de desfavorable J.D. Vance a lo que tiene Tim Walz, y aquí apelamos al mismo discurso. Si tú eres capaz de encontrar un punto medio en estas audiencias electorales en los 6 estados, tienes una mayor posibilidad de triunfo. Por lo tanto, vemos que la pareja de Tim Walz junto con Kamala Harris en estos momentos tiene una mayor posibilidad de triunfo, y eso lo vemos en la próxima diapositiva, que son ya la encuestas de cómo se encuentran actualmente los puntos. Ahora, estamos viendo ahora, Moni, lo que sucede con los demócratas y los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos. Hay que recordar que no solamente es una batalla por la presidencia, es también una batalla por las cámaras y por los congresos, prácticamente empatados, 46.3% para los demócratas, 45.2% para los republicanos, y es prácticamente lo que estamos viendo que sucede hoy en las cámaras, tanto en el Senado como en el Congreso de los Estados Unidos, un 50-50, hay una mayor presencia de los demócratas, pero es por un senador en los Estados Unidos que es el vicepresidente, y en la Cámara de Diputados también por un margen muy pequeño. Lo que estamos viendo aquí es que muy posiblemente van a tener cámaras divididas independientemente de quién sea el triunfador en la elección presidencial en los Estados Unidos. Veamos entonces, Moni, la última diapositiva con respecto a la encuestas de la elección presidencial en los Estados Unidos, y lo que tú decías, ya el aumento de Harris sobre Donald Trump a corte al pasado viernes 16 de agosto. Pero ya me vas a salir con un pero.
A ver, y eso es lo que vamos a... Así está actualmente la elección presidencial. Vamos a ver la próxima semana cómo estaban las encuestas del 2016 entre Hillary Clinton y entre Donald Trump. ¿Por qué? Porque era una mujer compitiendo por la presidencia por el Partido Demócrata por primera vez y porque era Donald Trump. Una elección que termina por ganar Donald Trump, pero en un contexto de encuestas en la que todos prácticamente, New York Times, 538, Washington Post, le daban el triunfo casi seguro a Hillary Clinton. Yo creo que en estos momentos, a 8 años de que sucedió esa elección, es importante revisar qué sucedía con las encuestas, de qué manera también las encuestadoras ajustaron todos los detalles que tenían, pero si vemos el caso de Kamala Harris con Hillary Clinton, me parece que hay cuestiones similares que vamos a analizar la próxima semana. Perfecto. Gracias, Juanpa. Ahorita nos vemos en la mesa de análisis. Nosotros vamos a un corte comercial. Al regresar voy a platicar con la senadora de Movimiento Ciudadano, próxima diputada, Patricia Mercado, quien ya está aquí en el estudio, pero antes los dejo con el cartón del monero Obi, que a su estilo va a dibujar a la ya presidenta electa, Claudia Sheinbaum. De guerra. Marca para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias. Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Marca para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros en Sala de Guerra. Ahora vamos a revisar el nuevo escenario que vive México desde el jueves pasado, al tener formalmente como próxima presidenta a una mujer. Claudia Sheinbaum ya es presidenta electa de México.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección y le entregó la constancia de mayoría que legalmente la convierte en la próxima titular del Ejecutivo. Sheinbaum llegó a la presidencia de México con una amplia legitimidad, ya que obtuvo 35.923.669 votos, es decir, 59.75% de la votación, un porcentaje mayor al que 6 años antes consiguió Andrés Manuel López Obrador. Presumía yo que ahí había yo obtenido 31 millones de votos, que era el presidente que más votos había obtenido. Y llega Claudia y obtiene 36 millones. Como se dice en el béisbol, me cepilló. Por su parte, los partidos de oposición insisten con ferocidad en la ilegalidad de la sobrerepresentación de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, además de que algunos han expresado sin recato sus dudas sobre la independencia y autonomía que tendrá el gobierno de Claudia Sheinbaum de la opinión del presidente López Obrador. Ella, por su parte, se defiende asegurando que los votos la respaldan y que la presidencia será encabezada solo por ella, aunque no piensa separarse del movimiento de la llamada Cuarta Transformación. El jueves pasado, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, finalmente le entregó la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum. En la escena, vimos algo inédito en la historia de México. 2 de los pilares más importantes en el ejercicio de gobierno y justicia, encabezados por mujeres. El jueves pasado, se escribió un nuevo y muy distinto capítulo en la historia de México y para las mujeres mexicanas. Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de México y con varias mujeres al frente de instituciones determinantes como el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, entre varios más. El 1 de octubre inicia el primer sexenio de gobierno de una mujer en México. Sus decisiones y acciones marcarán algún destino de país y la historia juzgará. Bueno, y hablando de mujeres, una de las más destacadas, no solo en la política, sino en el movimiento feminista mexicano y en la oposición, es la senadora y próxima diputada federal por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, a quien me da muchísimo gusto, como siempre, recibir en este estudio. Gracias por la invitación. ¿Cómo has observado en estos últimos días el movimiento de nuestro país en torno a las mujeres? ¿Realmente crees que se rompió un techo de cristal? Posiblemente para una cúpula, sí, pero no para todas. No para todas. También hay en este proceso electoral y ahora las mujeres, sobre todo a nivel municipal, las que participan en la política, todavía hay mucho dolor, hay mucha exclusión, hay muchísimo que hacer para que realmente logren reconocimiento. Pero, sin embargo, simbólicamente es muy importante que se rompan estos techos. Digamos, tenemos presidenta de la Suprema Corte, ¿no? Cuando fue nombrada Norma Piña, salimos todas a decir muy bien, estamos rompiendo ese techo. Presidenta en el Instituto Nacional Electoral, en el tribunal, las 2 cámaras, ¿no? Las presidentas de las 2 cámaras y ahora pues una presidenta de México que además habla, ¿no? Del tiempo de las mujeres, habla de feminismo también, habla de está desarrollando sus primeros compromisos con respecto a las mujeres. Entonces yo creo que, digamos, simbólicamente es muy importante. Sí estamos rompiendo el techo de cristal, ahora es detrás del techo que hay para que realmente podamos ejercer el poder a plenitud. Ahora, México, y más en términos de poder, ha probado tener distintos tipos de feminismo. ¿Cuál sería el que tú representas y qué cambios esperarías tú como mujer en la política feminista ver en nuestro país? Mira, yo me considero una mujer, una feminista de izquierda, digamos, y me parece que eso significa un compromiso con una democracia paritaria, es decir, sí que las mujeres y los hombres podamos representarnos en el 50% en la toma de decisiones, pero también abrir los espacios educativos para las niñas y las adolescentes en todos los espacios de la formación, de la educación y la formación para el trabajo, y también, por otro lado, la integración, digamos, de las mujeres a la economía. Somos uno de los últimos países en este sentido porque
digamos, yo también me parece que hablamos mucho sobre el sistema de cuidados, digamos, redistribuir los cuidados, pero eso es un cambio muy profundo y estructural, ¿no? Que el movimiento feminista ha, digamos, trabajado y luchado muchos años, que es terminar esta división sexual del trabajo, sí, claro, ¿no? Los hombres a ser proveedores en la calle, al poder, a las armas, y las mujeres en los hogares, a los cuidados, en trabajo no remunerado. Entonces, cambiar totalmente eso, esa división sexual del trabajo, yo espero que esta llegada de las mujeres a los espacios de toma de decisión influyan con políticas, inversión, legislaciones, para que esta división del trabajo se termine y entremos en una nueva etapa de formación de nuestra sociedad. A ver, en ese sentido, dos preguntas para ti que para mí son fundamentales. ¿Qué papel va a jugar Movimiento Ciudadano en el Congreso en esta ocasión y qué papel va a jugar Patricia Mercado en la bancada de Movimiento Ciudadano en esta ocasión? Mira, la representación de Movimiento Ciudadano es una representación en el poder, que es el poder legislativo, donde se expresa la representación plural y diversa de la sociedad. Movimiento Ciudadano es parte de esa pluralidad. Incluso en esta campaña electoral, no solamente está bien, somos parte de eso, sino que planteó, nosotros vamos con nuestra propia opción. O sea, hay una ciudadanía amplia, que en este momento fueron más de 6 millones y medio de ciudadanas, de ciudadanos que dijeron, no estamos en estos dos polos, queremos una alternativa distinta, y ahí aparece Movimiento Ciudadano. Entonces tú me dices, ¿cuál papel va a jugar? Es un papel de oposición, porque efectivamente, pues digamos, ahí estamos, no estamos en el gobierno, ¿no? Sin embargo, ser muy... Yo espero y yo quisiera jugar ese papel y lo voy a jugar y así lo voy a plantear a Movimiento Ciudadano en el sentido de somos parte de esa representación plural y de esa representación diversa a través de las acciones afirmativas, ¿no? Hay muchos, digamos, no muchos, pero hay senadores, senadoras sí, en la Cámara de Diputados que representan las distintas minorías de nuestro país. Entonces, para mí es eso, jugar ese papel de representantes del pueblo de México en su pluralidad. O sea, tú no irás en votos ciegos y estas cosas, en solidaridad con el partido y estas disciplinas partidarias. Fíjate que en Movimiento Ciudadano yo, que no, digamos, no llegué como integrante del partido, sino como invitada del partido, porque Movimiento Ciudadano el 50% de sus candidaturas son ciudadanas, digamos, no de militancia. Siempre encontré la posibilidad, primero, de discutir, o sea, de discutir los temas, que sí, que no, por qué, ¿no? Quién toma la palabra, quién dice tal. Y en muchas ocasiones así decir, a ver, yo no estoy convencida, yo quisiera votar de otra manera, y decir, vota de otra manera, no pasa nada, ¿no? Y entonces, pero a veces sí, a veces, pues, oye, el grupo parlamentario necesita votar todos de la misma manera. ¿Sabes qué? Pues nuestras diferencias las guardamos ahí para mañana. Así ha sido. Esa ha sido mi experiencia en el Senado con la bancada y estoy segura que va a ser de esa manera. No es un partido así de disciplina absoluta y todo el mundo levanta la mano, ¿no? Hay parejas, Patricia, que se separan pero no se divorcian. Deciden una sana separación o tener una sana distancia. Tú estás separada para no divorciarte de Movimiento Ciudadano desde el momento de las elecciones, cuando decides no ir francamente con la candidatura de Álvarez Maínez. ¿Cómo podríamos leer eso? Sí, yo apoyé la campaña y me parece que, digamos, Jorge Álvarez Maínez fue como armando lo que realmente es él. Cuando yo me separé había mucha distorsión y dije, mira, más vale yo que me separe para no dañar incluso la propia campaña electoral, ¿no? Yo estoy en Movimiento Ciudadano, digamos, quiero estar en esta nueva etapa, por lo menos quiero participar con mi planteamiento en esta nueva etapa de dejar efectivamente la vieja política de la simulación, digamos, de la falta de transparencia, de la falta de democracia al interior de los partidos, ¿no? Y de la construcción de un Movimiento Ciudadano
con liderazgos no necesariamente jóvenes, simplemente nuevos, distintos. Pero ahora que mencionas a los jóvenes y la política de Álvarez Maínez y esta política fosfo que se desarrolló durante las elecciones y que, por cierto, el gobernador de Jalisco, Alfaro, se pronunció todo el tiempo en contra. Bueno, dijo que habían convertido la política en una broma, que era una cosa, por decirlo menos, cosmética. ¿Tú qué opinas sobre esta política fosfo o la viste nada más como una acción mercadológica? Mira, yo sí creo que hay un liderazgo en el gobernador de Nuevo León, en Samuel García, un liderazgo, digamos, que transita por una forma de hacer política, esta forma de hacer política, ¿no? Efectivamente, yo voy más por la forma de hacer política de un liderazgo como Álvarez Maínez, ¿no? O incluso como la gente de Jalisco. No lo sé, no lo sé, porque finalmente sí hay cambios también. Sí hay cambios en el humor, en el interés de la ciudadanía, y hay Samuel, digamos, demostró en muy poco tiempo, mientras estuvo de candidato a la presidencia, que realmente podía haber tenido muchos seguidores. Una forma de hacer política nueva que estamos entendiendo, ¿no? Aunque yo trabajaré más por una política de contenidos, de objetivos, de compromisos con un país como México, que está viviendo una profunda crisis de seguridad. Seguimos siendo de los países más desiguales, todavía con mucha pobreza, y que esperemos que podamos encontrar, digamos, ese rumbo. Me parece que necesitamos, por ejemplo, una de mis diferencias es sí muy bien a la inversión. Sí, está muy bien la inversión, pero a ver, inversionistas, mi gente son los chambeadores de México. ¿Dónde van a vivir? Cuáles son los derechos que van a tener, cuál es la jornada, ¿no? Estamos peleando por la jornada de 40 horas, ahí Movimiento Ciudadano ha sido muy, muy, muy claro, digamos, que esa es nuestra apuesta. Entonces, eso es lo que yo creo que necesita México, más que cuestiones, digamos, más cosméticas. Pero bueno, son liderazgos distintos y la ciudadanía es la que nos va a ir diciendo, pues, qué es lo que aprecia más. ¿Con quién se va a aliar Movimiento Ciudadano en caso necesario en el Congreso, en las distintas agendas? ¿Será más con Morena? ¿Será con el PAN, con el PRI? ¿Sabes qué? ¿Irán como oposición? Yo creo que tenemos que tener la altura, y creo que se ha tenido, sobre todo en el Senado, pero también en la Cámara de Diputados, la altura vez por vez, caso por caso, Mónica. O sea, verdaderamente, ¿no? No es todo voy a ir en contra tuya, porque además hay una gran mayoría de ciudadanos que dice, a ver, yo creo en esa opción, ¿no? Entonces tenemos que analizar las propuestas para ver si esa opción beneficia en términos de justicia social y en términos de derechos a la ciudadanía desde nuestra perspectiva. Entonces vamos a estar vez por vez, caso por caso, a favor con argumentos o en contra con argumentos o a favor de nuestras propias propuestas, que somos una propuesta distinta, no importa que perdamos, claro, ¿no? Pero sí poner en la mesa, dependiendo del problema, nuestra propuesta. Patricia, ¿tú qué opinas del fallo del Tribunal Electoral sobre la intervención del presidente de la República en las elecciones? Mira, yo creo que tendría que haber sido mucho más fuerte, un poco con los argumentos de la magistrada Yanine Atalora, ¿no? Del magistrado Reyes. Si bien no para anular la elección presidencial, pero es una lucha que dimos, ¿no? Durante muchísimos años en este país, que los presidentes y desde el poder no podían intervenir en el proceso electoral, porque eso lo que hace es que las minorías tengan menos posibilidades de poder jugar, porque el tablero pues está disparejo, ¿no? Porque hay un presidente y hay un poder, que es el Ejecutivo, con todo lo que tiene a su alrededor, diciendo, pues esta es la mejor opción. Esa no es nuestra regla, a lo mejor en Estados Unidos sí, en otros países. En nosotros no es nuestra regla, porque se abusó de ese poder. Entonces, bueno, tendría
desde mi punto de vista, que haber sido mucho más, digamos, como fuerte en el sentido de yo necesito que como Tribunal Electoral, digamos, que se respeten, ¿no?, las reglas que hemos hecho en términos electorales, porque el presidente, pues sin duda, se metió en el proceso electoral desde hace 2 años. Ahora, con este nuevo escenario, en este tiempo de mujeres, ¿va a prevalecer el machismo o va a haber una mejor equidad sobre pues, el tema de la violencia política de género, ¿no? Me refiero. No, sí, yo creo que sí vamos a avanzar, o sea, que sí hay un compromiso, digamos, hay un compromiso mayor. El actual presidente nunca le entendió muy bien al asunto feminista. Creo que la presidenta sí, ¿no? Se siente comprometida finalmente con esa agenda. Y a donde vayas, si vas al Poder Judicial, si vas al Poder Electoral, si vas al Poder ejecutivos de los estados, ejecutivos municipales, pero claro, de verdad, por eso yo te decía, yo hablo con muchas mujeres de Movimiento Ciudadano, sí, de otros partidos y tal, y todavía pues les cuesta muchísimo trabajo. Sí, hay mucha violencia y exclusión. Hay esta idea de los hombres de, este puesto es mío. Pero como tengo que ser mujer, entonces pongo a la mía, ¿no? A la mía. Para mandar yo. Exactamente. Entonces, no son patrimonio de nadie los puestos, ¿no? Pati, ¿tú has sufrido violencia política de género? Pues específicamente, ¿qué te puedo decir? En algún momento cuando fui candidata a la presidencia de la República, sufrí 2006. Y mucha, porque ahí sí fue hasta física. Entonces, no, sí, física, o sea, hubo trancazos, pues hubo violencia. Yo terminé escondida en un baño, ¿no? Que me llevaron. Sí, o sea, sí, por supuesto que sí, porque había esa idea, ¿no? Ella fue candidata a la presidencia, está muy bien, ganamos 1 millón de votos, está muy bien, pero es una anécdota. Aquí los que mandamos somos nosotros. Entonces, es una anécdota. ¿Sientes que ha cambiado en algo hoy? Sí, o sea, yo sí creo que ha cambiado la presencia nuestra y nuestras capacidades. A veces es una pena que esta polarización de posiciones también nos polariza a nosotras, ¿no? O sea, muchas veces ahora no hemos sabido abstraernos de eso, andar juntas para empujar ciertas cosas y luego otra vez cada quien a su polo o a donde quiera, ¿no? Entonces, si no hacemos eso, si no hacemos ese tipo de alianzas ahora, incluso aquellas que votaron en contra y todavía están en contra incluso de la presidenta, ¿no? Pero si hay políticas y propuestas de la presidenta o de nosotras para ella para hacer, o sea, eso es salirse de los polos, decir, vamos contigo en esta, y nos volvemos a separar. No es ser crítica nomás porque eres mujer, no, para nada, ¿no? Pero sí, tenemos que darnos oportunidad, ¿no? Somos tantas, estamos ya en tantos lugares que sí podemos construir esas alianzas por el bien de todas las mujeres, porque te digo, hemos llegado, ¿no? a espacios de toma de decisión, pero como yo digo, no hemos llegado todas. Claro. Pues Patricia Mercado, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros. Gracias. Y bueno, pues veremos el desarrollo de la próxima legislatura en la Cámara de Diputados y el papel que Patricia Mercado va a tener en esta ocasión. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, vámonos a otros temas. Ustedes saben bien que México ha sido escenario en varias ocasiones de asesinatos políticos que se han convertido pues, en efemérides históricas y en casi todos los casos consecuencia de traiciones políticas. Uno de los más célebres ocurrió aquí en la Ciudad de México hace 84 años. Los llevo al lugar de los hechos y luego nos vamos a un corte. Hoy me encuentro en el antiguo barrio de Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, en lo que fuera la casa de Lev Davidovich Bronstein, mejor conocido como León Trotsky, el líder revolucionario que tuvo asilo político en México en 1937. Él era un perseguido de Stalin después de la revolución bolchevique y lo persiguieron sin descanso para matarlo hasta conseguirlo el 20 de agosto de 1940, precisamente en esta casa. La agresión que llevaría a la muerte a León Trotsky ocurrió en este espacio, en esta habitación de la casa que él utilizaba
como un estudio, pero también como una recámara. Ahí está la cama, cuando se quedaba hasta muy tarde a trabajar. Y aquí surge el dato curioso de la muerte de León Trotsky, el arma con la que fue agredido, un piolet de montañismo. Y es que Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky, era un montañista experimentado. Ese día llegó a la casa de Coyoacán del revolucionario ruso en una visita pactada y nadie advirtió que traía escondida en su gabardina un piolet que fue el arma utilizada para herir a Trotsky en la cabeza, en una herida de 7 centímetros de profundidad que le costó la vida un día después en el hospital. Dicho instrumento hoy se encuentra expuesto en el Museo Internacional del Espionaje en Washington, pero estuvo desaparecido por 4 décadas antes de llegar a la vitrina del museo. Hoy es considerada una de las armas homicidas más famosas del mundo. Keith Melton, un coleccionista norteamericano especializado en el espionaje de la CIA, se dedicó por años a recorrer el mundo acumulando herramientas macabras para el espionaje y entre ellas encontró el piolet con el que mataron a Trotsky. Según ha declarado el coleccionista, esta arma quedó archivada como evidencia por la Policía de México hasta 1946, cuando fue llevada a una suerte de museo de criminalística que se usaba en la capacitación de agentes policiales. En la década de los 60, cuando el jefe de ese museo se retiró, se quedó con el famoso piolet que mantuvo durante 40 años en su casa debajo de la cama de su hija, quien luego se lo quedaría como parte de su herencia. La mujer ofreció una rueda de prensa en 2017 anunciando que tenía el famoso piolet en su poder y que estaba dispuesta a venderlo. Fue entonces que Melton viajó a México e hizo las pruebas correspondientes para verificar que se tratara del arma original del asesinato de Trotsky, aunque nunca quiso revelar la suma de dinero que pagó por ella. Es parte de los muchos misterios que encierra uno de los asesinatos más sonados en el mundo en la primera mitad del siglo XX, ocurrido en esta casa de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Las marcas para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. De Guerra. Las marcas para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática.
Seguimos en Sala de Guerra. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, vámonos a revisar más del caso de Ismael El Mayo Zambada, sus últimas declaraciones y, por supuesto, el escándalo político que provocó con ellas. La semana pasada, Ismael El Mayo Zambada, a través de su abogado, envió una carta a los medios de comunicación explicando su versión de cómo fue detenido. Acusó haber sido engañado por el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, quien supuestamente le había pedido mediar entre dos políticos de Sinaloa, uno de ellos, el gobernador Rubén Rocha Moya, y el ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y próximo diputado federal por el PRI, Héctor Melesio Cuen. Dicha reunión no sucedió y, en cambio, El Mayo aseguró haber sido secuestrado y llevado por la fuerza en avión a los Estados Unidos, donde fue detenido. Estas declaraciones cimbraron a la clase política mexicana, sobre todo porque Héctor Melesio Cuen fue asesinado un día después de la captura del narcotraficante, quien también asegura que el diputado federal no murió en un asalto como se ha manejado de manera oficial, sino en el lugar donde se iba a realizar la reunión. A esta estridente declaración, el gobernador de Sinaloa reaccionó de manera no menos impetuosa. No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto. Nada. Lo digo de manera tajante, contundente. Nada. El valor de una prueba testimonial, como lo es la carta de Ismael El Mayo Zambada, en un caso legal como el que enfrenta y en comparación con otros en el pasado, ha sido parte medular del debate de esta semana en la opinión pública. La versión de una persona detenida y acusada de ser cabeza del cártel de Sinaloa, producir fentanilo y traficarlo a los Estados Unidos se toma con las reservas necesarias. Por su parte, la Fiscalía de Sinaloa dio a conocer un video del asesinato de Héctor Cuen, en donde se ve una camioneta llegar a una gasolinera y dos personas en motocicleta se le emparejan para luego abrir la puerta y disparar. El detalle está en que en este video no se observa con claridad la presencia de Héctor Melesio Cuen, además de que el video contradice la versión inicial sobre el asesinato que dio a conocer la propia Fiscalía sinaloense. Aún así, las afirmaciones del Mayo Zambada, que demostrarían la colusión de altas esferas del poder político con el crimen organizado, aun cuando esta es una denuncia que se replica en varias entidades del país con los más diversos testimonios, nuevamente obliga a una discusión no solo periodística, sino política sobre los alcances de las organizaciones delincuenciales en las decisiones que afectan la vida pública de México. La pregunta es: ¿a quién creer estas versiones y cómo hacerlas confiables y legales para actuar en consecuencia y contra quien resulte responsable? Pues sí, las pruebas testimoniales vuelven a ser centro de la discusión. Y para hablar de esto, Juanpa, gracias por acompañarme aquí. Tenemos a Jorge Fernández Menéndez, periodista especialista en temas de seguridad, y al abogado penalista, también especialista en esta materia, Gabriel Regino. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. ¿Cuál, Gabriel, en este caso, cuáles son las pruebas testimoniales que se deben de tomar por buenas y cuáles no? Porque de repente vemos otros casos donde las pruebas testimoniales prácticamente son la ley y otros donde un presidente exige otro tipo de pruebas porque la testimonial no la da por buena. Distinguir rápidamente entre dos planos, uno lo que es el político y otro lo que es el jurídico. En el ámbito jurídico estamos ante dos sistemas legales diferentes, el sistema del common law de Estados Unidos y el sistema tradicional de nuestro país, que tienen efectos completamente distintos. ¿Por qué razón? Porque en Estados Unidos quien juzga y quien dicta la sentencia no es un juez, sino que es la población a través de la figura del jurado. En Estados Unidos los testimonios tienen una alta credibilidad siempre y cuando no sean destruidos por alguna de las partes en algo que se llama cross-examination, que es el contrainterrogatorio. Si los testigos dicen, yo escuché, a mí me dijeron esto y el otro, lo dicen de manera contundente y el jurado adquiere convicción de ello, es suficiente para
llegar a ser una condena. Eso no ocurre en nuestro país en el nivel jurídico. En el nivel jurídico puede haber un testimonio, pero si es un testigo que dice, yo lo escuché, no es tan válido. Se requieren otro tipo de evidencias, un nivel mayor, porque quien resuelve, quien dicta la sentencia, no es la población, no es un jurado, es un juez experto en el ámbito judicial. Esa es la primera gran diferencia que tenemos que tener en consideración. Ahora, los impactos políticos de declaraciones que existen en Estados Unidos sobre personas mexicanas, esos sí son devastadores y son amplísimos. Como en el caso García Luna, ¿no? El caso García Luna, pero además, complementando lo que dice Gabriel, un poco... Tradicionalmente, para presentar testigos protegidos, que presentarlos en el juicio, las autoridades estadounidenses, en los casos relacionados con crimen organizado y con mafia, buscaban que los testimonios estuvieran respaldados con pruebas, porque si tú le concedes a alguien, ocurre en México, lo estamos viendo en el caso Ayotzinapa, le concedes a alguien la posibilidad de reducirle la pena o sacarlo de prisión a cambio de un testimonio, tú tienes que corroborar que ese testimonio sea fehaciente con lo que ha ocurrido realmente, que pueda tener otro tipo de pruebas materiales. En estos casos, en todo lo que estamos viendo en los últimos casos, el caso de García Luna, el caso del general Cienfuegos, los casos ahora que están, el caso de la acusación contra el presidente López Obrador, que está archivada, pero se inició, lo que hay son testimonios que no son comprobables. O sea, llega un señor y dice, yo le entregué 6 millones o 4 millones de dólares en un restaurante a García Luna. Yo no sé si se los entregó o no. ¿Cómo lo compruebas? Esos son los problemas fundamentales. En el caso de García Luna, y por ejemplo, que es el que tú señalas, el juez, el jurado brindó ya sentencia, el juez va a dictaminar la sentencia, la condena, no la sentencia, el 9 de octubre, si no me equivoco, o el 5 de octubre, y desde luego vendrá un juicio de apelación. El juez Brian Cogan había aceptado revisar si los testimonios que había presentado la Fiscalía de Nueva York eran válidos o no, porque tienen varios problemas, entre ellos la coordinación de los testigos, que está comprobada, que se coordinaron entre ellos para dar un mismo testimonio. Eso viola la ley normalmente. Entonces, pero decidió que no lo haría. Eso tiene repercusión en todos estos casos que se pueden abrir. ¿Por qué? Porque si son buenos esos testimonios, son testimonios muy amplios, donde hablan de mucha gente, de muchas cosas. Y entonces cualquiera puede ser objeto de una investigación por eso. Ponemos el caso que Palacio Nacional no gusta en absoluto que se cite, pero es una realidad. Esos mismos testigos dicen también que se apoyó la campaña del 2006. ¿Es verdad o no? Yo no lo sé. Yo estoy convencido que el presidente López Obrador no recibió dinero en narco, ni entonces ni ahora. Eso estoy convencido. Pero como tema político puede ser, tú dices, puede ser devastador en un proceso político determinado. Y ahora, siguiendo el tema en la parte política entre México y Estados Unidos, seguimos sin escuchar un posicionamiento oficial con respecto al gobierno estadounidense. Tenemos claro que una cosa es el gobierno de Joe Biden, pero otra cosa es el Estado norteamericano y el Estado profundo, las agencias como la FBI, como la DEA, como la CIA, que operan independientemente de lo que la Casa Blanca diga. Más allá de unas declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respecto a algo que habría sucedido, no hay un intercambio de información, no hay un conocimiento, por lo menos público, del gobierno mexicano de lo que haya sucedido, las mañaneras con Rosa Isela Rodríguez y con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, todavía por lo menos en un sentido público, entendemos que hay información, pero en un sentido público no hay un intercambio diplomático, colaborativo de información entre México y los Estados Unidos. Este es un mensaje, no sé si otra vez del gobierno de Joe Biden, pero sí del Estado norteamericano con respecto al tipo de trabajo y de inteligencia que ellos llevan a cabo. ¿Qué podemos entender a partir de este silencio y este distanciamiento en materia colaborativa entre México y Estados Unidos? A ver, esta es una operación de inteligencia, una magnífica operación de inteligencia de Estados Unidos. Lo que haya ocurrido, si se lo llevaron, yo soy mucho más partidario de la entrega, de que se rindió. A mí me gustó la palabra que usó el Washington Post, de que el Mayo Zambada se rindió. A mí me gusta mucho más eso que toda esta otra tesis. Pero dejemos eso de lado, esa es otra discusión. Esta es una operación de inteligencia de Estados Unidos. No lo vamos a saber. ¿Nunca? Bueno, quizás dentro de 40 años, pero ¿sabemos los detalles de lo que ocurrió con Osama Bin Laden?
Pues no. No, sabemos sí que interceptaron un teléfono. La historia que te han contado, hay una serie muy bonita al respecto y lo haces. La operación tiene que haber sido mucho más compleja. Se realizó a unos metros de donde está uno de los principales cuarteles del ejército pakistaní. Pakistán se supone que es un aliado, también con todas las comillas, de Estados Unidos, y no le informaron nada. Y lo mismo ocurre en muchas otras operaciones en el mundo. Yo creo que es la operación contra el narcotráfico más exitosa que ha tenido Estados Unidos en muchos años, en décadas. Y no le van a informar nada al gobierno mexicano más que lo que ellos quieran. ¿Y legalmente cómo opera esto? ¿En favor del Mayo y en favor del gobierno mexicano o en contra del gobierno mexicano? Es un tema interesantísimo porque, partiendo de lo que dice don Jorge Fernández, efectivamente hay datos que nos permiten inferir que hubo toda una alineación de astros para que esta operación se llevase a cabo, y no pudo ser si no era con inteligencia. ¿Por qué? ¿Cuáles son estos datos que nos van a permitir contestar rápidamente la pregunta? En primer lugar, la entrega se hace al final en el ocaso de un mandato presidencial muy fuerte. Número 2, hay la connivencia de otro requerido por los Estados Unidos, como es el hijo del Chapo, que va a coincidir con la liberación, aunque sea momentánea, no se sabe qué está pasando ahora, con otro de los hijos del Chapo, Ovidio Guzmán, que estaba en Chicago. Ok, entonces, cuando llega el Mayo a Estados Unidos, quien lo va a defender es el mismo defensor que defendió a su hijo, es decir, estaba todo planeado. Por eso su abogado, que por cierto es demócrata, va a ser su abogado en Nueva York. Puede litigar Frank Pérez en Nueva York, sí y solo si la Corte se lo autoriza, porque no tiene la colegiación de la barra de Nueva York. Pero él ya pidió por escrito ese permiso que se le puede dar. Si ya litigó lo del Vicentillo, debe tener ese margen, ¿no? Sí, claro, exactamente, bajo ese margen. Entonces, ok. Y luego tenemos otros elementos para poder señalar lo siguiente. El viernes el embajador sale y dice, nosotros no tuvimos nada que ver. Un día antes de la visita de Andrés a Culiacán. Es decir, le pone la víbora chillando. Y el sábado en la mañana, el abogado suelta el statement atribuido a Ismael Zamada en el mismo término. O sea, en la misma condición, no, fui secuestrado, yo esto, yo el otro. ¿Por qué? Porque están acomodando una versión que no afecte la nulidad del proceso que sus abogados podrían señalar ante la Corte. Mi cliente fue secuestrado, pero como ya hay un precedente de la Corte Americana en el caso Álvarez Machain, ahora sí que haya sido como haya sido, aquí está y lo juzgo. O sea, nada por ponerse en acuerdo con la versión mexicana o del gobierno mexicano. No les interesa la versión mexicana. Exacto, no les interesa, no les afecta y además están poniéndose de acuerdo en la versión estadounidense. Y hay un punto adicional, Gabriel, que es muy importante. Después del 11 de septiembre, Estados Unidos, para sus leyes internas, o sea, si no lo vemos nosotros como los intereses de Estados Unidos y la lógica de Estados Unidos, no la de México, Estados Unidos puede operar contra quienes considere que violan su seguridad nacional y considera terroristas en cualquier parte del mundo. Extraterritorial. Extraterritorial. Sí, sí. Ha detenido, ha matado, ha hecho en cualquier parte del mundo. Si para la lógica estadounidense, si ellos, que no digo que haya sido así, si vino un comando, se llevó al señor Mayo Zambada, lo entregó, para ellos no se violó la ley. O sea, va a haber una petición de México, va a ser un conflicto político, pero, perdón, el Mayo Zambada no es Álvarez Machain, ¿no? Álvarez Machain era en otro nivel. Claro. Nos quedan un par de minutos hablando del tema territorial, de cómo operan los grupos del crimen organizado y hablando de este statement que publicaron la semana pasada. ¿Qué sucede en Sinaloa? ¿Qué sucede con el cártel de Sinaloa? ¿Qué sucede con las excesiones de este cártel en caso de que de pronto haya habido un rompimiento, ¿no? O esta, digamos, paz que estamos viendo en estos momentos, por lo menos no de confrontación entre grupos criminales, habla de, podría decirnos cosas que no nos dice, digamos, la versión oficial. Mira, esta semana lo he escrito y lo publicamos, y lo sacamos esta semana en Todo Personal. Yo creo que el cártel de Sinaloa ya no existe. O sea, el cártel como cártel ya no existe. El cártel estaba dividido, los Chapitos, Aureliano, el Mayo, estaban confrontados entre sí, estaban los grupos de Caro Quintero que ya se habían ido con los de Sonora. Entonces, como cártel como tal, ya no lo conocemos. Es un poco lo que sucedió después de la muerte. Yo pongo el ejemplo, tú lo conoces bien, esa época, cuando se muere Amado Carrillo,
todo lo que era el cártel de Juárez que controlaban, se fracciona en distintas organizaciones que después se fraccionan más entre Sinaloa, los Beltrán Leiva y Juárez, ¿no? Creo que vamos a ver algo parecido, creo que va a ser muy difícil. Iván Archibaldo, que es el de los conocidos, el que queda, el de los Chapitos, es un hombre muy violento y con muchas confrontaciones con otros grupos, incluyendo con su tío Aureliano. Entonces, me parece, pero una demostración de que ni ellos saben realmente qué pasó, es que no ha habido un solo enfrentamiento entre grupos en Sinaloa. Un minuto para concluir, Gabriel, contigo. Tomar en cuenta que los intereses de Estados Unidos son distintos a los intereses de México. Van a tener información que les sirve a ellos para análisis de inteligencia hemisférica, que les sirve también para espantar al gobierno mexicano, decir, aquí tengo esta información, pero no olvidemos que Estados Unidos, si bien es cierto, puede hacer acciones extraterritoriales, no puede investigar hechos de corrupción ocurridos en México. Pero si le encuentran la cuadratura del círculo a través de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de personajes que pudieran ser aliados del Mayo Zambada, que estén en la clase política y que tengan intereses económicos en Estados Unidos, ahí sí que se pongan a temblar porque van a venir por ellos. Y que los considere que son parte del cártel, como hicieron con García Luna. Absolutamente. Y ahí sí va a haber bronca. Pues vamos a seguir acompañando esta gotera, yo diría, ojalá de fuera cascada de información, pero la realidad es que nos llega a cuentagotas para poder entender esta situación que acompañar el final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Juanpa. Gracias, Moni. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Esto fue Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza. Que tengan un gran inicio de semana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática.